Bienvenidos a Zacatlán de las Manzanas. Zacatlán fue nombrado Pueblo Mágico en el año 2011. Fue la población 39 a nivel nacional en recibir ese título y el segundo en el estado de Puebla. Se podría decir que es un reconocimiento para quienes han sabido conservar la riqueza cultural e histórica que los distingue. Además, Zacatlán también ostenta el título de Heroica Ciudad, que fue otorgado en el 2017 por el Congreso del Estado. ¿Cómo llegar a Zacatlán? Para llegar a Zacatlán en autobús desde la Ciudad de México, debes llegar a la Central de Autobuses del Norte. Los autobuses que te llevarán a tu destino son los Futura. Tienen un costo promedio de 294 pesos en el 2022 y son 3 horas y media para llegar al lugar. Las corridas inician a las 5 de la mañana y terminan a las 8 de la noche. Antes de viajar, toma en cuenta que el clima de Zacatlán de las Manzanas es templado y húmedo, por lo que su temperatura anual es de 14.5 grados centígrados. Sus meses más calurosos son entre marzo y junio, mientras que los más fríos son entre diciembre y febrero. Este hermoso lugar se encuentra al inicio de la Sierra Norte del estado de Puebla, ubicado al occidente de esta. Tiene una altitud promedio de 2040 metros. Su nombre se deriva de los vocablos en náhuatl, Zacatl, que significa zacate, y Tlán, sufijo del lugar, que significan lugar donde abundan los zacates. Al ver tanta naturaleza que rodea el lugar, se respira paz y tranquilidad. Zacatlán es una zona turística por excelencia que bengala con sus tesoros culturales. Algunos días la neblina cubre el paisaje, pero es una sensación única que podrás vivir en este hermoso lugar. Zacatlán de las Manzanas es reconocido por ser uno de los principales productores del fruto por el cual lleva su nombre.
El Puente de Cristal es un mirador de la barranca que se encuentra suspendido a 300 metros sobre la barranca de los Jilgueros. En lo alto verás bosques de la Sierra Norte de Puebla, algunas casas distantes en la montaña, y si prestas mucha atención, podrás ver la caída de la cascada de las Tres Marías. Vivir la emoción de pararte sobre una estructura de acero inoxidable y cristal templado con forma de media luna suspendida en el aire es algo que tienes que hacer al visitar Zacatlán. La calle Dolores Pérez lleva hacia el Panteón, donde hay una gran hondonada. Lo singular del lugar es la fabulosa barranca de los Jilgueros, centro de leyendas, historia y arte, que se ha convertido en un gran atractivo turístico para muchos visitantes del lugar. Conocer los vitromurales de Zacatlán son un destino obligatorio. Sobre las paredes que rodean al Panteón Municipal se elaboraron murales de vidrio, mosaicos de todo tipo, talavera y otros materiales que narran la historia de Zacatlán a través del tiempo. La maestra María Olvera Trejo fue la promotora del proyecto. Invitó a varios artistas de talla internacional para su realización, como Dick Davis, Trish Metzler, así como oriundos entusiastas tanto de escuelas particulares e invitados de otras partes. Es una de las obras que se realizaron para embellecer a Zacatlán. El vitromural fue realizado entre el 2014 y 2016 y cubre totalmente las paredes externas del panteón. El mural principal tiene una envergadura total de 96 metros de largo. Se hizo para conmemorar los 300 años en que Zacatlán empezó a ser conocido con el apelativo de Las Manzanas. El vitromural cuenta la historia de la ciudad, muestra su riqueza natural y cultural, iniciando por las manzanas hasta tener el reloj monumental. En la parte final se encuentra el llamado El Universo Náhuatl, que cubre la parte posterior del panteón, donde se hallan representadas las raíces prehispánicas, incluidos los 13 cielos, los 9 inframundos, los dioses Tonatiuh, Huitzilopochtli, Tlaloc y la joya del mural, Quetzalcóatl, la imponente serpiente emplumada.
La avioneta de la Fuerza Aérea Mexicana, que sobrevoló el cielo de Zacatlán hace 7 años, durante el nombramiento como pueblo mágico, podrás disfrutar de este monumental vehículo aéreo en el Paseo de la Barranca. Parroquia de San Pedro. Se construyó a finales del siglo XVIII, en un estilo barroco, sobrio, indígena o tequitqui. Su fachada tiene la característica de retablo. Incluye estatuas de San Pedro y San Pablo, patronos del municipio.
Durante la remodelación del Zócalo de Zacatlán, en 1986, Relojes Centenarios donó en memoria del señor Alberto Olvera Hernández, fundador de la industria relojera en el lugar. El reloj floral es una verdadera joya arquitectónica creada por el ingeniero Roque Leonel Olvera Charolet. Cuenta con 2 carátulas que miden 5 metros de diámetro cada una y es accionado por un mecanismo central con sonido eléctrico. Es una de las características que lo hace ser el primero y hasta ahora el único reloj de su género en todo el mundo. El reloj floral de Zacatlán tiene 9 melodías que se reproducen por canillones mecánicos. Consta de varias series de campanas electromagnéticas que simulan el sonido de las campanas naturales. Las melodías son controladas automáticamente por el núcleo electromecánico que acciona el reloj. Algunas de las melodías que contiene dicho carrilón son Danzón Zacatlán, Sierra Poblana, Collar de Perlas, Fascinación, Cielito Lindo, Vals sobre las Olas, Blanca Navidad, Popurrí Navideño, El Ave María, México Lindo y Querido. El diseño, fabricación y actualización del reloj floral se encuentra bajo la dirección y producción de Relojes Centenario. El Museo del Reloj de Alberto Olvera abrió sus puertas el 13 de noviembre de 1993 en honor al empresario relojero don Alberto Olvera. Exhibe una serie de objetos medidores de tiempo, originales y réplicas, que cuentan la historia y la evolución del reloj en la humanidad. Entre las piezas mencionadas destacan dispositivos utilizados 2000 años antes de Cristo, relojes de fuego, relojes de aceite y numerosos testimonios de la relojería contemporánea. Infortunadamente, nosotros no pudimos ingresar porque se encontraba cerrado, pero visítalo por nosotros. Un espectáculo de luz y sonido que se presenta todos los fines de semana a las 14 y 21 horas, creado por Relojes Centenario, la primera fábrica de relojes monumentales en América. El atractivo es su funcionamiento basado en el mecanismo de un reloj. Los reyes del espectáculo son 7 autómatas vestidos con trajes regionales y bailan al ritmo de la música tradicional mexicana. Al inicio sale uno por uno para dar un gran final, donde todos se unen en una hermosa canción. Los estados representados son Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guadalajara, Yucatán, Chiapas y Sinaloa. El show tiene una duración aproximada de 20 minutos y expresa también la historia de la famosa fábrica de relojes. Es totalmente gratuito. El Palacio Municipal es de estilo neoclásico. La construcción comenzó en 1876 y concluyó en 1896. El plano y proyecto fue del arquitecto francés Lasalle.
¿Te imaginas disfrutar de un bello amanecer en Zacatlán? Hay un hotel donde podrás hacerlo. Se llama Hotel Vista Zacatlán. No olvides pedir una habitación con balcón hacia la barranca de los Jilgueros y disfrutar de esta hermosa vista. Ubicada frente al mural, podrás deleitar tu vista con un hermoso paisaje que rodea la población. Mira la imponente barranca de los Jilgueros, un lugar lleno de mitos, leyendas e historia. Volvemos a insistir, centra bien tu atención para encontrar la caída de agua de la cascada de Tres Marías. Alrededor encontrarás restaurantes, tiendas, un paraje turístico subterráneo donde podrás comprar recuerdos artesanales, degustar licores, bebidas típicas y comer. Nosotros disfrutamos de una exquisita michelada mientras contemplábamos la vista. ¿Te gustaría visitar la primer fábrica de vinos y licores establecida en Zacatlán? Podrás vivir la experiencia de visitar el Museo del Vino para conocer el proceso original y artesanal con el que se producían los vinos y licores desde hace casi 100 años. La entrada tiene un costo de 20 pesos y un guía te explicará el proceso de elaboración de los vinos. Al final de tu recorrido podrás degustar vinos y licores de diferentes sabores.
¿Ya te dio hambre? Vente, vamos a recorrer algunos lugares donde conocerás la gastronomía de Zacatlán. Te garantizamos que te va a encantar. La comida rica, sabrosa y económica no podía faltar en este pueblo mágico. Se pueden consumir diferentes platillos que hacen único su sabor, porque se elaboran con productos del lugar. Hay una gran variedad de alimentos para dar gusto a los distintos paladares que visitan Zacatlán de las Manzanas. Nosotros probamos las chalupas, los tlacoyos rellenos de alberjón, el mole de manzana, barbacoa, la manzana hojaldrada, el pan de queso, un refresco de manzana, sidras, licores, cremas y muchas cosas más. A Zacatlán llegan visitantes de muchas partes del país, así como del extranjero en diferentes épocas del año. Pues existen muchos motivos para visitarlo. Celebran fiestas y ferias, como la Feria de la Manzana, la Fiesta del Señor de Jicolapa, la Fiesta Patronal de San Miguel, el Festival del Danzón, el Festival del Pan de Queso, la Feria de la Sidra, entre otras fiestas y ferias. Ahora que ya sabes qué hacer en Zacatlán de las Manzanas, empaca tu equipaje y emprende el viaje a uno de los mejores pueblos mágicos de Puebla. ¿Aún no te sientes orgulloso de ser mexicano? No te preocupes. En este canal te daremos muchos más motivos para sentirte orgulloso. Si te ha gustado el video, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal. Y si ya estás suscrito, no olvides activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima aventura.